Ustedes, compañeros, vamos a hablar acerca de las enfermedades pleurales. El grupo está conformado por José Castillo, Gabriela Reyes, Amy Feijó, Simone González, César Herrera, Anthony Ramírez y mi persona. Bueno, primero vamos a hablar del derrame pleural, que como conocemos es la acumulación de líquido a nivel de lo que es el espacio pleural. Y dentro de esta acumulación de líquidos, pues tiene ciertas características que es necesario tomarlas en cuenta tanto con fines diagnósticos también como para determinar qué tipo de líquido es el que se está acumulando en este espacio. Pásale, por favor. Bueno, como primer punto, pues tenemos la clínica. Dentro de lo más frecuente, lo más característico que presenta el derrame pleural, es el dolor pleurítico, es con lo que más nos vamos a encontrar. Este suele ser de carácter agudo, también suele ser de carácter pulsante y puede exacerbarse o aumentar con los movimientos que se tenga al momento de la respiración, específicamente en la inspiración, o incluso con otro tipo de movimientos como pueden ser los estornudos o la tos. Al respecto a lo que es la localización de este dolor, básicamente va a localizarse, puede ser en el costado o en toda la parte de inervación de la pleura, es decir, en toda la superficie a lo largo de la pleura. Bueno, también dentro de estos síntomas que presenta el derrame, vamos a encontrar también la disnea, que pues va a depender un poco de la rapidez con la que se instale el derrame y bueno, por la cantidad de líquido, y también pues tenemos la tos, que en este caso es no productiva, y también la fiebre. Pásale, por favor. Bueno, referente a lo que es el diagnóstico, pues como ya conocemos, dentro de lo que es la exploración a nivel físico, la exploración física, principalmente vamos a tener ciertos parámetros, como en el caso de lo que viene siendo la palpación, pues que va a existir la ausencia del frémito. En el caso de lo que es la percusión, específicamente va a haber lo que es la abolición de las vibraciones vocales y también de la matidez. Y ya en el caso de lo que es la auscultación, va a oírse lo que es el típico roce pleural, y pues es importante que en el momento en que dirijamos la exploración física, pues dirijamos el foco de auscultación a todo el campo pulmonar, y en especial en los lugares en los cuales eh, bueno, en los lugares en los cuales se piensa que se encuentra el líquido. Pásale, porfa. Bueno, ya dentro de otros métodos de diagnóstico, una vez que ya se sospecha de que existe el derrame pleural, a nivel de lo que son los estudios de imagen, debe hacerse radiografías de tórax en distintas proyecciones, principalmente posterior anterior, lateral, y también tenemos de cúbito lateral. En este caso es la proyección posterior anterior, perdón. Y como se puede observar aquí, lo más típico que aparece en esta proyección cuando existe el derrame es la presencia de opacidades homogéneas que tienen un borde cóncavo superior, y lo que se le conoce como el menisco pleural, o también como la línea de Ellis Damoleazo, como dice ahí. Y bueno, también otra de las características es que pues en el lado en el que se encuentra el derrame pleural, por la bueno, por la densidad que tiene el líquido, es que también va a existir el borramiento de los ángulos costofrénicos laterales, principalmente en el lugar en donde se encuentra el líquido. Pásale, por favor. Bueno, otra de las proyecciones, como les mencioné al principio, va a ser la lateral. Y aquí, bueno, lo más frecuente, igual que se va a encontrar a nivel de la proyección lateral, por pues, la densidad que tiene el líquido y la ubicación en la que se encuentra, es el borramiento también de los ángulos costofrénicos, pero en este caso los posteriores. Pásale, por favor. Bueno, también uno de las, a nivel de imagen, entre las pruebas más sensibles que existe, pues está la de decúbito lateral. Esta proyección en decúbito lateral principalmente es útil porque permite determinar si realmente la cantidad de líquido o el derrame es significativo, es decir, si hay más de 1 centímetro, además de que, pues, como la posición en la que se encuentra, permite determinar, pues, incluso muy mínimas cantidades de líquido, y se hace sobre el hemitórax, básicamente en la posición en la que se observa ahí al paciente. Pásale, por favor. Y bueno, dentro de lo que vendrían siendo ya un poco a nivel de imagen mismo, un poco de características más peculiares, podría ser que
o más atípicas, por decirlo así, que exista lo que es la elevación del hemidiafragma en un derrame subpulmonar, como podemos observar en la imagen, o en este mismo tipo de patologías, pásale porfa a la siguiente imagen, o en este mismo tipo de patologías que existe una opacificación, como se puede observar aquí a nivel del pulmón izquierdo, que existe una opacificación de todo el hemitórax con el desplazamiento pues, contralateral del mediastino. Cuando el derrame, como en el caso de la imagen que estamos viendo, ya es un derrame de carácter masivo. Pásale, por favor. Bueno, dentro de otros estudios diagnósticos de imagen también, pues tenemos la ecografía torácica. Aquí, bueno, esta es la prueba más sensible que existe para poder determinar que existe derrame pleural, y aquí básicamente lo que se puede detectar son formas atípicas del derrame, especialmente cuando los derrames se encuentran en ciertas localizaciones, es decir, cuando son loculados o cuando se encuentran encapsulados. Y bueno, en el caso de que ya con todas estas técnicas diagnósticas nosotros, tanto con las de imagen como con la exploración física, la sospecha de que existe un derrame pleural se haya confirmado, es importante que se haga la toracocentesis, que pues, como conocemos es básicamente la punción para sacar el líquido y poder determinar las características que tiene el mismo, y así poderlo clasificar ya sea de acuerdo a los criterios de Ley, ya sea tanto en sudado como trasudado. Entonces, básicamente, la toracocentesis tiene el fin del estudio tanto bioquímico como microbiológico y citológico de líquido a nivel de las pruebas. Bueno, pásale, porfa. De acuerdo a lo que son los criterios como tal de Light, para poder saber si está sudado o sudado, básicamente aquí se toman en cuenta ciertos parámetros que son las proteínas que existen en el líquido pleural sobre las proteínas séricas. Si es mayor, si este valor es mayor a 0,5, corresponde a lo que es un exudado, y si es menor, pues a un trasudado. También en el caso de la relación que existe entre el LDH en el líquido pleural sobre el LDH a nivel sérico, si es mayor o igual de 0,6, corresponde a lo que es un exudado, y si es menor a un trasudado. Y en el caso del LDH en el líquido pleural, pues si es mayor a los 2/3 del límite superior del valor normal a nivel sérico, este sería un exudado, y si es pues menor igual a los 2/3 del límite superior normal del LDH a nivel sérico, pues va a ser un trasudado. Pásale, porfa. Bueno, a ver, también dentro de lo que vendría siendo el estudio citológico, existen igual ciertos valores y ciertos parámetros que son importantes para dirigir la sospecha y el diagnóstico de lo que es el derrame. Tenemos tanto el hematocrito, que principalmente cuando existe pues líquido sanguinolento que tenga el hematocrito que sea mayor del 1%, este suele ser un derrame pleural de carácter maligno, o también puede ser un producido por el por tromboembolismo pulmonar o por algún tipo de trauma. También en el caso de lo que es el nivel de las células, suele existir, si hay procesos de carácter agudo donde exista predominio de células polimorfonucleares, básicamente que sean en cantidades mayores a las 10.000 unidades por centímetro cúbico, se habla de que existe un derrame pues, paraneumónico o un tipo de empiema. También tenemos, en el caso de que este predominio celular sea mononuclear, pues ya son procesos un poco más crónicos. Aquí básicamente lo que vamos a encontrar son linfocitos mayores al 50%, y esto en cambio va a orientar el diagnóstico hacia un proceso tuberculoso o tumoral. También dentro de las células puede que exista pues eosinofilia en el líquido, y esto aparece pues en presencia de la sangre, también puede aparecer en presencia de hidroneumotórax, o en el caso de que exista un derrame que sea secundario a una vasculitis, o tal vez por la utilización de ciertos tipos de fármacos. Pásale, porfa. Bueno, dentro del estudio microbiológico, en cambio, básicamente, aquí lo que vamos a utilizar es tanto determinación por medio del examen de Gram, también por el bacilo ácido alcohol resistente, que es el VAR, y también por el cultivo de líquido, además de que también se puede utilizar la biopsia. En este caso existe el término de biopsia pleural cerrada o ciega,
que básicamente que se utiliza o se realiza cuando no se tiene como tal un diagnóstico etiológico, es decir, no se conoce la causa exacta por la cual se produjo el derrame, y generalmente cuando el líquido del derrame es un exudado. Y también, bueno, si la biopsia pleural cerrada o ciega tampoco resulta un buen método de diagnóstico o sensible para diagnosticar de manera correcta, se puede realizar una toracoscopía o una videotoracoscopía, que pues básicamente es para tratar de encontrar la etiología del problema. Pásale, por favor. Ya, ahora vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial de los trasudados. Aquí tenemos que hay dos patologías que son frecuentes en un derrame pleural y la una es la insuficiencia cardíaca congestiva, que es la causa más frecuente por la que se presenta un derrame pleural. Por lo general esta es bilateral, pero cuando se presenta de forma unilateral se presenta en el lado derecho y no suele ser necesario realizar toracocentesis, excepto cuando el derrame se presenta de forma unilateral y hay un dolor pleurítico, fiebre o no se resuelve con el tratamiento para la insuficiencia cardíaca congestiva. El otro, las otras patologías en las que son frecuentes también el derrame pleural es en el síndrome nefrótico y también en la cirrosis hepática, que por lo general va a estar relacionado por una hipoalbuminemia y el tratamiento en esos casos va a ser el que se da en base a la patología base. También tenemos el diagnóstico diferencial de los exudados, que aquí el más frecuente es el derrame paraneumónico, que está asociado a una neumonía bacteriana, también a un absceso pulmonar y también a las bronquiectasias. Y cuando se obtiene una muestra de líquido pleural por toracocentesis, esto solo se hace exceptuando cuando el derrame es menor de 10 milímetros al paciente puesto en decúbito lateral. También tenemos el empiema, que es la presencia de pus o cuando tenemos una tinción de Gram y cultivos positivos, esto en el líquido pleural. También se caracteriza por tener un pH menor a 720 y en la mayoría de los empiemas proceden de un derrame paraneumónico y los gérmenes más frecuentes que tenemos son el Staphylococcus aureus y el Haemophilus influenzae. También tenemos aquí las características del exudado, que va a ser con una glucosa mayor a 50 miligramos por decilitro y un pH mayor de 720, esto en el líquido pleural, y esto va a tener un tratamiento netamente médico, en cambio que cuando hay una glucosa menor de 50 miligramos por decilitro y un pH menor de 720, aquí vamos a poder visualizar pus de forma macroscópica o microorganismos en la tinción de Gram, que va a ser necesario colocar un tubo de drenaje para vaciar el líquido pleural. Cuando tenemos una presencia de empiema tabicado, lo que se va a realizar es la colocación de fibrinolíticos en la cavidad pleural, y en caso de que esto no resulte, se va a proceder a realizar una toracotomía con desbridamiento y en últimas instancias se realiza una decorticación. Otra patología también es el derrame neoplásico, que es la primera causa de un derrame sanguinolento y también la segunda causa más frecuente que se presenta con exudado. Por lo general, el derrame neoplásico va a ser secundario a metástasis de cáncer de pulmón, como es el caso del adenocarcinoma, y también cáncer de mama y linfoma. Para el diagnóstico aquí va a ser necesario realizar una citología en la que la especificidad de va a ser del 60 al 80% y esta especificidad va a aumentar con la realización de una biopsia pleural. De igual forma, el tratamiento es de acuerdo a la enfermedad base y cuando tenemos un derrame sintomático, es decir, cuando presenta una disnea intensa, aquí se va a realizar una evacuación del derrame con un tubo de drenaje. Y cuando tenemos un derrame maligno, aquí va a ser preciso realizar una toracocentesis evacuadora
se la tiene que realizar de forma repetida. Y está indicada también realizar una pleurodesis química con el uso de talco o bleomicina, que de lo que consulté, la bleomicina era un antibiótico que tiene la característica de detener o desacelerar el crecimiento de las células cancerígenas. Por último, tenemos que descartar la presencia de una telectasia que va a ser secundaria a una obstrucción bronquial tumoral, pero en caso de que ya esté establecida la obstrucción bronquial tumoral, lo que va a suceder es que no hay una reexpansión pulmonar y se vaya a presentar un neumotórax de forma permanente. Y también tenemos en las enfermedades autoinmunes, como es la artritis reumatoide, que el derrame pleural se va a presentar en el 5% de los casos, y también solo puede presentarse cuando es la enfermedad de larga evolución, cuando es en varones y también cuando hay una presencia de nódulos subcutáneos. En estos casos va a aparecer un derrame pleural. También se caracteriza por ser unilateral derecho, es de tipo de exudativo, es rico en linfocitos, con un pH menor de 720 y un nivel de glucosa menor de 30 miligramos por decilitro. Aquí vamos también a encontrar los factores reumatoides elevados, y por lo general no va a responder bien al tratamiento de la artritis reumatoide. Y el lupus, que se caracteriza por ser bilateral, con una glucosa y un pH normal. También vamos a tener una presencia de células de LEO lupus, que son patonomónicas de la enfermedad en el líquido pleural, y responde bien a los esteroides. Y como último, para recordar, tenemos que el derrame pleural más frecuente va a estar presente en la insuficiencia cardíaca congestiva y de tipo trasudado. El exudado más frecuente va a ser un derrame paraneumónico, y por último el exudado sanguinolento, su origen es tumoral. Bien, ahora vamos a hablar acerca de lo que son los exudados con características peculiares. Sigamos. Antes ya hablamos un poco de lo que es el derrame sanguinolento. Mis compañeros ya le explicaron un poco de ellos y cuáles son las particularidades, en fin. Vamos a tener que diferenciar entre derrame sanguinolento y hemotórax. Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar particularmente? Primeramente, vamos a ver lo que es el hematocrito. Más bien, resulta que en el derrame sanguinolento, el hematocrito es menos del 50% del hematocrito sanguíneo, lo que no pasa en el hemotórax, porque el hematocrito es más del 50% del hematocrito sanguíneo. Otra de las particularidades que es en el derrame sanguinolento, vamos a tener que ver algunas causas, por así decirlo, en donde tenemos, por ejemplo, las 3 T's, que es de tumor, la segunda T de TEP, tromboembolia pulmonar, y la tercera T es de trauma. Mientras que en el hemotórax tenemos la nemotecnia TRIL, en donde tenemos la primera T, trauma, la R tiene de rotura vascular, esto atribuye a, por ejemplo, puede ser aórtica, de las arterias intercostales, incluso de la mamaria interna. Y la I suele ser de iatrogénico. Iatrogénico hablamos de biopsia pleural o anticoagulación. Y la L hablamos de lesiones del parénquima pulmonar. Bien, entonces es importante distinguir la cantidad de hemotórax que se presenta en el paciente, porque de esto depende la acción terapéutica. Por ejemplo, si existe menos de 350 mililitros, lo que se va a hacer es tomar una actitud expectante. Mientras que si este es mayor de 350 mililitros, ya se tiene que drenar, por lo tanto que se tiene que colocar un tubo de drenaje. Mientras que si el sangrado inicial es de mayor de 1500 mililitros en las primeras 24 horas, y la velocidad del sangrado suele ser de mayor de 200 mililitros por hora, más o menos durante unas 4 o unas 5 horas consecutivas, lo que se tiene que hacer, y es de manera urgente, es la toracotomía. ¿Sí? A ver, sigamos. Kilo, tenemos que acordar por kilomicrones, y es algo patognomónico del quilotórax, la presencia de omicrones a nivel de lo que es el líquido pleural.
Además, en los kilotórax existe gran cantidad de los triglicéridos. Los triglicéridos más o menos mayores de 110 miligramos por decilitro. Es importante decir que el colesterol suele ser normal o bajo. Por ejemplo, el índice del colesterol triglicérido suele ser menos de 1. Y el aspecto algo peculiar y que lo comparte con el pseudoquilotórax es el que el derrame o el líquido pleural es de aspecto lechoso. Existen varias causas. Bueno, la más importante del quilotórax es la R de rotura del conducto torácico. Esto puede ser asociado a un trauma o una invasión neoplásica, especialmente de las adenopatías malignas, por ejemplo, lo que son los linfomas. Y la N no es una causa, pero es algo peculiar que debemos saber que la N viene de neonato. Por lo tanto, los kilotórax es bastante frecuente encontrarlos en ellos. Es importante decir que el tratamiento inicial en lo que son los kilotórax suele ser conservador. ¿Por qué? Porque busca primeramente cerrar de manera espontánea lo que es el ducto, que antes vimos que puede haber una rotura de este conducto. Y lo que se hace es colocar un drenaje torácico e incluso se puede emplear lo que son los octreótidos. ¿Qué son los octreótidos? Los octreótidos son fármacos o es un análogo a la somatostatina que lo que busca en sí es disminuir el retorno linfático intestinal. Bien, la dieta también algo es influyente, que son los ácidos grasos de cadena mediana. Estos se absorben directamente por la vena porta y lo que hay algo peculiar es que no pasan por lo que son la circulación linfática. Por otro lado, si es que esto no fuera suficiente, lo que se conlleva es intentar el cierre espontáneo de otra manera, en donde se surge lo que es mantener el reposo intestinal con nutrición parenteral más o menos durante 1 a 3 semanas. Si esto a su vez tampoco es suficiente y si el drenaje sigue siendo importante, la ligadura quirúrgica puede ser una opción. Y por último también, y una alternativa muy poco utilizada ya actualmente, es de carácter puramente paliativo, es el colocar una derivación pleuroperitoneal. Bien, en el pseudoquilotórax, en cambio, algo importante que les dije anteriormente que comparte con el quilotórax es su aspecto lechoso, es bajo en el contenido de triglicéridos. Es decir, menos de 50 miligramos por decilitro, lo que no pasaba con el kilotórax, lo recuerdan. Algo más es que es alto en lo que son los niveles del colesterol. Por lo general, estos suelen ser mayor de 250 miligramos por decilitro. Por otro lado, son derrames crónicos. Ocasionalmente podemos encontrar incluso cristales de colesterol por su alto contenido que ya dije. Y aquí nos vamos a aprender la mnemotecnia. Bueno, lo que vamos a utilizar es AT, en donde las causas más frecuentes de pseudoquilotórax o en pacientes que podemos encontrar es la artritis reumatoide y también la tuberculosis. Aquí les coloqué la mnemotecnia, bueno, más bien el algoritmo que nos presenta el AMIR para recordar o diferenciar un kilotórax de un pseudoquilotórax. Primeramente vamos a ir desde arriba, ¿no? En donde sabemos que ambos comparten la relación que es un líquido lechoso, es derrame lechoso en ambos lados. El colesterol, entonces vamos a ver en nuestro paciente los niveles del colesterol. Si están normal o disminuido, vamos por kilotórax, pero si están aumentados, vamos por un pseudoquilotórax. Ya, en el kilotórax, nosotros aquí algo peculiar y algunas características que tenemos que recordar es los triglicéridos más de 110 miligramos por decilitro, el índice de colesterol, triglicéridos tiene que ser menos de 1 y también algo patognomónico que antes les dije son los kilomicrones. Y también, en cambio, en otro lado, que son los pseudoquilotórax, podemos encontrar los niveles de colesterol elevados. Además, aquí, por ejemplo, tenemos que hacer asociación entre dos patologías, que es la tuberculosis y la artritis, en donde la glucosa es algo peculiar, porque en la tuberculosis va a disminuir, pero en la artritis reumatoide disminuye mucho más. ¿Listo? Sigamos. Ya, bueno, ahora vamos a hablar del neumotórax. El neumotórax es la presencia del aire en el espacio pleural. A breves rasgos se puede decir que este puede ser espontáneo o traumático. Espontáneo es decir que no presenta una evidencia de traumatismo torácico previo. Dentro de los traumáticos, en cambio, encontramos los penetrantes como una puñalada y por otros lados los cerrados. Otro tipo son los diatrógenos, que son causados por técnicas como la toracocentesis o la cateterización de la vía central. También existe el neumotórax a tensión y bueno, todos estos los vamos a hablar más adelante con más detalle. Sigamos, Diego.
Bueno, dentro del diagnóstico, este va a ser sospechoso ante signos y síntomas como el dolor y la disnea de aparición brusca con abolición del murmullo vesicular. Cuando se sospecha de un neumotórax, se realiza preferentemente una radiografía póstero-anterior y lateral de tórax en inspiración. Y cuando se trata de un caso dudoso, es preferible realizar una radiografía de tórax en inspiración y en expiración máxima. Sigue nomás, Vicky. Ya. Dentro de los hallazgos en la radiografía de tórax vamos a encontrar un despegamiento de las hojas pleurales, el colapso pulmonar y si se trata de un neumotórax a tensión puede existir la desviación contralateral del mediastino. Como podemos ver aquí en esta imagen que tenemos a la derecha. Sigue la siguiente. Y en esta imagen también de aquí podemos ver la hiperclaridad. Ya. Bueno, dentro de los tipos, vamos primero con el neumotórax idiopático o espontáneo primario. Su causa suele ser desencadenada por la ruptura de una bula apical subpleural. Es común en varones jóvenes de hábito asténico y fumadores. La complicación más frecuente de este tipo de neumotórax es la recurrencia. Dentro del neumotórax espontáneo secundario es común en pacientes con enfermedad pulmonar como el EPOC, la fibrosis pulmonar idiopática o personas con secuelas de tuberculosis. Suelen ser más sintomáticos en comparación con otros tipos de neumotórax y su evolución no es tan clara. El tratamiento inicial suele ser más agresivo con tubo de tórax o la pleurodesis. Dentro del traumático es frecuente encontrar un hemoneumotórax, es decir, la presencia de sangre y de aire en el espacio pleural, como se puede ver en la imagen. En estos casos, el tratamiento consiste en colocar dos tubos de drenaje, uno superior para evacuar el aire y el otro inferior para evacuar la sangre. Cuando se trata de un neumotórax abierto, también es frecuente encontrar el bamboleo mediastínico, que es el desplazamiento del mediastino hacia el hemitórax sano. El neumotórax a tensión es la acumulación de aire en el espacio pleural bajo presión. Esto va a comprimir los pulmones y va a disminuir el retorno venoso al corazón. Este tipo de neumotórax produce compromiso respiratorio y hemodinámico. Este compromiso hemodinámico se suele manifestar con disnea o también hipotensión. En este caso no se espera realizar una radiografía de tórax porque es una situación urgente y requiere la rápida descompresión de la cavidad pleural. Y por último, el neumotórax catamenial. Este ocurre coincidiendo con el ciclo menstrual. Por lo general son episodios recurrentes de neumotórax en por lo menos 2 ocasiones diferentes que se producen dentro de las 72 horas antes o después del inicio de la menstruación. Su causa no se conoce, pero en muchos casos es relacionado con la endometriosis torácica y debe ser de alta sospecha en pacientes que presenten antecedentes de endometriosis. El tratamiento convencional como la pleurodesis o la hormonoterapia no es efectiva, o sea, no ha sido efectiva y actualmente la única solución definitiva es en pacientes que requieran la histerectomía o la anexectomía por algún otro motivo. ¿Sigue, Vivi? Ya, ahora vamos a continuar con el tratamiento, sobre todo el tratamiento del neumotórax pequeño. Tenemos que conocer que un neumotórax es considerado pequeño cuando este mide menos de 2 a 3 centímetros, considerado como de cámara, y también cuando el paciente está estable y no presenta una sintomatología o está muy poco sintomático. Entonces, en este caso, el paciente tiene que estar en observación con un suplemento de oxígeno, ya que este suplemento de oxígeno va a ayudar a favorecer la reabsorción del aire que se encuentra en la cavidad pleural. Además, como mínimo se debe repetir una radiografía de tórax a las 6 horas y dependiendo si es que el paciente está estable y tiene una capacidad inmediata de venir al hospital en caso de que se presente alguna emergencia, por ejemplo, vive cerca o tiene algún medio que permita que sea fácil el acceso al hospital, puede ser enviado al domicilio y observado ahí. O en caso de que esté un poco inestable o se imposibilite su llegada al hospital, en caso de que se presente una emergencia, es mejor ingresarlo y hacer una vigilancia siempre clínico-radiológica, es decir, siempre viendo los parámetros respiratorios y haciendo radiografías de control.
Ya. Y el tratamiento cuando el neumotórax es grande, este es considerado grande cuando mide de 2 a 3 centímetros o el paciente está muy sintomático o está muy sintomático. Claro que en este caso también el paciente sí está estable. Entonces tenemos dos opciones. La primera opción es realizar una aspiración manual a través de un catéter intrapleural que se coloca con una aguja. Entonces, de esta manera el aire se aspira manualmente hasta que se deje de drenar aire y luego se cierra el catéter. Y se espera al menos 4 horas, es decir, con el catéter cerrado, también se hace una radiografía de control. Si ya no hay recurrencia del neumotórax, se retira el catéter y se comprueba con una radiografía posterior a 2 horas. O sea, se retira el catéter, se hace otra radiografía a las 2 horas y si sigue estable ya se da el alta domiciliaria. La segunda opción es la colocación de un tubo de drenaje endotorácico bajo sello de agua, que es conocido como Pleubac, el cual tiene 3 compartimentos. Si le puedes cambiar, por favor. Ya. Aquí podemos observar este tubo endotorácico, el Pleubac, los 3 compartimientos, que sobre todo se trata de cámaras. La cámara colectora, que por lo general es la que aspira en caso de que exista algún líquido, algún drenaje. Y las cámaras de sello hidráulico y sobre todo la cámara de control de succión. Esto es muy importante ya que aquí vamos a fijarnos en cuanto a las burbujas que se van a presentar para saber cómo funciona. Entonces, para poder utilizar esta técnica, primero hay que conectar la aspiración. Una vez que está conectada la aspiración, ahí pueden darse 2 situaciones. La primera es que si hay cese de fuga, es decir, no existe burbujeo en la cámara, se pinza el tubo durante 12 a 24 horas, se repite una radiografía de control y si el neumotórax no se ha producido o no hay otra recurrencia, se retira el drenaje. Ahora, puede haber la situación en la que no hay cese de fuga, es decir, en las cámaras del Pleubac todavía se evidencia burbujeo, entonces esto quiere decir que ha fracasado, se considera un fracaso terapéutico y hay que realizar otro procedimiento siempre y cuando se valore la reexpansión. Entonces tenemos 2 opciones aquí también. Si es que la reexpansión pulmonar es mayor al 90%, hay que instilar sangre autóloga, es decir, sangre del mismo paciente en el espacio pleural y se sella de esta manera la fuga, o también se puede colocar una válvula unidireccional de Heimlich. Y la segunda opción es en caso de que la reexpansión pulmonar sea menor a 90, esta ya requiere una reparación quirúrgica, sobre todo con una fístula broncopleural. Ya, ahora vamos a hablar sobre lo que sería el tratamiento del neumotórax inestable. Básicamente nosotros cuando estamos frente a uno de estos, lo que vamos a realizar es colocar un tubo endotorácico. Esto de aquí también se lo podría reemplazar, por ejemplo, con la colocación de una aguja o un catéter venoso, el cual tiene que medir 14 French. Y nosotros nos vamos a ubicar entre el segundo y tercer espacio intercostal, en la línea medio clavicular, más o menos como en imagen se puede observar. Y bueno, básicamente lo que sería es atravesar toda la musculatura pectoral, y con esto nosotros buscamos es aliviar descomprimiendo como tal el espacio pleural. Ahora nosotros, pásale por favor. Ya. Ahora, en cuanto a la prevención de la recurrencia, en sí nosotros podemos optar por 2 métodos. Tenemos la pleurodesis física y química. La física es mediante cirugía y por lo general aquí se utiliza el PATS. Este de aquí es más agresiva, pero esta de aquí tiene un índice mucho menor de recurrencias. Y también tenemos la pleurodesis química, como el nombre más o menos nos lo indica. Aquí se va utilizando diferentes medios químicos, por ejemplo, se instila talco o también se puede administrar lo que sería tetraciclinas a través del mismo tubo endotorácico. Tenemos indicaciones para poder realizar estas pleurodesis. Una de ellas sería, por ejemplo, en el caso de que se dé un segundo episodio de neumotórax espontáneo primario. Es decir, sería un neumotórax recurrente. También se lo puede realizar en el primer episodio, pero siempre y cuando estos episodios sean bilaterales y simultáneos.
cuando se requiere VATS para el manejo agudo, también es muy importante en el primer episodio cuando estas personas tienen profesión de riesgo para su misma persona o para terceras personas. Por ejemplo, los buzos, como sabemos, si es que tiene un episodio pues, de estos, fácilmente moriría. Y asimismo los pilotos, ya que detrás de ellos también tienen muchas vidas, por así decirlo. Son responsables de muchas vidas. Otra indicación también sería en un solo episodio si es que existe patología pulmonar que sea predisponente. Por ejemplo, esto serían en los pacientes que hayan desarrollado cavernas tuberculosas o también las bulias en los pacientes con enfisema. Es decir, sería un neumotórax espontáneo secundario. Ya, continuando con la exposición, tenemos los tumores pleurales. Pásale, por favor. Ya, las lesiones de origen pleural, tanto pleurales como extrapulmonar, se pueden presentar en radiografía de tórax con densidades de formas con ángulos obtusos con la pared torácica, o también denominado como signo de embarazada por su similitud con el abdomen de una embarazada. Aparece como un aumento de la densidad, homogéneo, contiguo a la pared torácica y con bordes convexos, a diferencia de las lesiones de origen intrapulmonar, que aparece con densidades de contornos nítidos que forman ángulos agudos con la pared torácica. Ándale, por favor. Ya. Continuando, tenemos el mesotelioma, que clínicamente cursa con un dolor torácico, tos y derrame pleural. Y de este hay dos tipos. El localizado, el cual se caracteriza por ser benigno, rescatable y sin relación con la exposición a asbesto. Puede ser asintomático o presentar síndromes paraneoplásicos como osteoartropatía hipertrófica o hiperglucemia. Y de igual manera está el difuso, el cual se caracteriza por ser maligno relacionado con la exposición a asbesto, pero independiente del tabaquismo. Es poco frecuente, se presenta con un periodo de latencia de más de 20 años. La manifestación inicial suele ser un derrame pleural seroso o serosanguinolento de carácter progresivo y recurrente. El diagnóstico en raras ocasiones se consigue con biopsia pleural a ciegas y suele requerir toracoscopía con obtención de muestra histológica amplia. Y si el derrame presenta glucosa o pH bajo, este suele ser un mal pronóstico. Cámbiale, por favor. Y finalmente tenemos las metástasis pleurales, los cuales son los más frecuentes, sobre todo el adenocarcinoma, y los primarios más frecuentes son tanto de pulmón como de mama. Eso sería todo. Bueno, aquí tenemos grave el ruido de la construcción, así que bueno, intentaré que se pueda escuchar lo mejor posible. De todas maneras me confirman si en algún momento no me escuchan bien. Bueno, no sé si con ustedes hicimos el repaso en grupo de las diferentes patologías que hemos ido viendo. Si alguien me confirma, por favor. ¿Sí me escuchan? No. ¿Y si hicimos el repaso? Sí, lo hicimos, doctor. Ya. Ok, bueno, entonces fíjense, dentro de este tema que vimos hoy, o sea, incluye muchas patologías, ¿no? Que pueden ser manejadas tanto por la especialidad clínica. Acuérdense que normalmente en medicina, cuando hablamos de especialidad clínica, casi siempre hacemos referencia o lo usamos como sinónimo de medicina interna si estamos con adultos, o de pediatría si estamos con niños, ¿no? Y cuando decimos el análisis desde el punto de vista quirúrgico,
se refiere directamente a una cirugía, aun cuando sabemos que en el fondo, pues obviamente los pacientes quirúrgicos también tienen su componente de manifestaciones clínicas, igual los pacientes obstétricos o las pacientes obstétricas, siendo estas cuatro las especialidades básicas, ¿no? Medicina interna, pediatría, cirugía y obstetricia, ¿no? Y de ahí pues salen las otras subespecialidades. ¿Por qué les digo esto? Porque este tema que vimos hoy, fíjense que afecta a una estructura quizá de alguna manera insignificante en cuanto al volumen que ocupa dentro del sistema respiratorio, pero que a la vez puede estar tan afectada que limite obviamente el funcionamiento pulmonar, pero además que nos puede estar indicando que estamos frente a otra patología que no sea de origen directamente pulmonar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que sepamos que aun cuando un trastorno de la pleura podemos detectarlo por cualquiera de estos métodos, ¡ay, Dios mío, qué tortura! ¿Sí me oyen? Es que no sé si estoy hablando y no se oye nada. Un poquito interrumpido, Doc. Bueno, hagamos el intento. Bueno, o sea, la idea es que vean que los trastornos de la pleura pueden ser de manejo quirúrgico o de manejo médico, ¿okay? Igual, cuando hablamos de manejo médico me refiero a no cirugía. Y cuando hablamos de manejo médico, normalmente nos apoyamos en la toracocentesis, que fue el procedimiento que hicieron todos ustedes, perdón, que van a hacer ustedes, me confundí un poquito ahorita con los de octavo, que van a hacer, si Dios lo permite, en el próximo ciclo, en su parte práctica, si sigo yo en endocrino, ¿no? Normalmente, como les dije, lo hacíamos en el primer bimestre de intubación, en el segundo bimestre de toracocentesis, pero bueno, en circunstancias hubo que separar las prácticas. Entonces, este procedimiento, algunas veces confundimos los términos, que muchos de ellos lo mencionaron ustedes. Por ejemplo, ¿quién de ustedes entendió la diferencia entre toracotomía, toracostomía y toracocentesis y colocación de un tubo de tórax? ¿Quién, quizás de los expositores o de los que leyó el tema, puede decirnos cómo entendió esos 4 procedimientos, o si son diferentes o qué significa? Se los voy a poner aquí en el chat en caso que no se haya oído bien la diferencia entre las palabras, ¿no? Entonces, la primera toracocentesis. Acuérdense que en algún momento hicieron ustedes un grupo, un informe sobre el procedimiento, o sea, la técnica, los materiales, las indicaciones y las contraindicaciones. ¿Okay? El otro es el siguiente, que les voy a escribir aquí. Me faltó la tilde en tórax, que es eso que la ando corrigiendo, tengo que escribir bien ya. Ok, si quieren van buscando ahí en internet, ¿cuál será la diferencia? Toracocentesis, toracotomía, toracostomía, colocación de tubo de tórax. Siboney, tal vez. O sea, Doc, yo busqué los prefijos y ostomía abocaba a una víscera. Ectomía, a una víscera, la ostomía. La tomía efectuar una incisión y la centesis era hacer una punción. Ya que yo tampoco oigo. ¿La última que dijiste? Dios santo, ya no sé. Centesis era de punción. De verdad, déjenme ver si me puedo. Es que no tengo más sitio, este es el más lejano. Déjenme intentar en otro lugar a ver si logro.
ver si aquí se puede. ¿Sí me oyen? Sí, Sí, doctora, sí se escucha. Ok. Sí, también para escucharlo mejor le subo más el volumen. Ok, entonces, cuando hacemos una toracocentesis, ¿qué dijiste, Siboney? Que esa partecita fue la que no te vi. Se basaba en realizar una punción. Ajá, exacto. Entonces, en la toracocentesis no vamos a colocar un tubo, ni vamos a dejar un drenaje normalmente, no vamos a hacer una incisión. Acuérdense que cuando hacemos, bueno, ustedes no han pasado, creo, todavía por la cátedra de cirugía, pero tal vez han hecho en el externado alguna pasantía por cirugía. Cuando hablamos de incisión, pues normalmente utilizamos un bisturí, ¿no? Y abrimos pues la piel y el tejido subcutáneo, dependiendo de dónde vayamos a entrar o de lo que necesitemos hacer, ¿no? En el caso de la toracocentesis, no. Entonces normalmente lo hacemos con una aguja simple de jeringa, cualquiera, o algunas personas también utilizan, lo que pasa es que nosotros le decimos catéteres, ¿no? Nosotros le decimos Yelco. Pero es simplemente introducción de ese dispositivo, bien sea en jeringa o en catéter, como les digo, para normalmente aspirar líquido en el caso de que sea un derrame pleural, que suele ser lo más frecuente. ¿Y en qué otra situación también pudiéramos drenar? O sea, utilizar una aguja y no, por ejemplo, no necesitamos hacer una incisión completa. ¿Cuál de las otras patologías pueden ser drenadas con una toracocentesis? Tal vez un absceso, doctor. Un absceso... no. Es decir, cuando hablamos en este caso del término absceso, si nos estamos refiriendo a un absceso pulmonar, ¿okay? Tendría que estar cerca, ese absceso, porque es pulmonar, tendría que estar cerca de la pared. ¿Okay? Entonces, en ese caso no es drenaje, o sea, no estamos drenando la cavidad torácica, que es lo que se refiere al término toracocentesis, sino que estamos drenando el absceso. ¿Okay? Aun cuando, obviamente, atravesaríamos la cavidad pleural, no estamos drenando esa cavidad. Porque si estamos drenando la cavidad, pues lo que drenamos normalmente es un empiema. En ese caso, sí pudiéramos hablar de una toracocentesis, aun cuando la técnica más apropiada no sea, o sea, para drenar un empiema, no sea la toracocentesis per se, porque bueno, es pus, es una sustancia muy turbia y espesa para ser drenada a través de un catéter. ¿Okay? Entonces, en esos casos, normalmente se colocan también tubos, aunque inicialmente pueda que se drenen parcialmente con un catéter, por ejemplo. Pero es difícil, probablemente cuando se hace eso es para el diagnóstico. Es bastante difícil porque es demasiado espeso, no va a salir por ahí. En esos casos, normalmente sí se coloca un tubo o se hace otro procedimiento. Ajá. Entonces, ¿cuál otro? Entonces sería derrame pleural, y ¿cuál otro de los que mencionaron durante la clase? Puede ser un neumotórax. O sea, vamos a acordarnos, ¿no? Que un neumotórax, ¿verdad? Entonces, en la cavidad pleural puede llenarse de líquido. El líquido, como dijeron muy bien, puede ser un trasudado, que normalmente, por tener básicamente menor, es decir, vamos a decir, más proporción de líquido que de soluto, sea proteínas, células, etcétera, entonces suele ser mucho más fluido y normalmente los exudados no se drenan. Porque la causa que lo produce, primero hay que corregirla. Generalmente están asociados a cuadros de hipoalbuminemia que conllevan por efecto de tercer espacio, pues a ubicarse en la cavidad pleural. Entonces, normalmente hay que corregir, es el problema de base. O, bueno, o al menos se corrige parcialmente, ¿no? Porque, dependiendo, por ejemplo, si es cirrosis, si es, qué sé yo, por enfermedad renal, pues obviamente no se va a corregir definitivamente, pero se mejora, ¿ok? Corrigiendo esa hipoalbuminemia. Igual si es una insuficiencia cardíaca, que es el más frecuente, pues normalmente se trata la insuficiencia cardíaca
para mejorar el derrame. Rara vez se llega a drenar eso, aunque bueno, en algunas ocasiones, cuando es bilateral, por ejemplo, y ahí casi siempre hay que empezar a buscar también otras causas, ¿no? Que no sea solo la insuficiencia cardíaca. Pero por lo general no necesitan toracocentesis. Entonces, cuando hacemos el estudio del líquido, que hacemos esa toma de la muestra, mandamos ¿se acuerdan que son 3 o 4 tubitos de ensayo? ¿Cuáles son esos tubitos? ¿Quién se acuerda? Anthony. Anthony, Didi. Doc, ¿me repite la pregunta, disculpe? Cuando hacemos una toracocentesis por un derrame pleural, tomamos una muestra de líquido, ¿verdad? Y normalmente utilizamos 3 tubitos de ensayo para estudiar ese líquido. ¿Cuáles son esos 3 tubitos? ¿O para dónde van? ¿O cómo se llaman? No recuerdo, doctora, la verdad. ¿Quién se acuerda de los que pusieron, o de los que pusieron atención, o de los que han leído? Doctora, los tubos se refiere para el estudio de citología, bacteriología y se me fue el nombre del otro. A ver, bacteriología, citología y... No recuerdo el otro. ¿No es bioquímica, microbiología y citología? Bioquímica. Exacto, ¿verdad? Entonces, lo que quiero que les quede más importante de esta clase, desde la parte médica, ¿verdad? Porque como vieron, muchos son de manejo quirúrgico que probablemente los van a ver en cirugía otra vez. Por ejemplo, los neumotórax, excepto el neumotórax de atención, al menos su manejo de inicio puede ser drenado por una toracocentesis, ¿verdad? Porque es para salvarle la vida al paciente. O sea, le ponemos una aguja o un catéter para que salga el aire que está ahí comprimiendo el pulmón y colapsándolo prácticamente, incluso del otro lado. En esos casos, en neumotórax de atención, sí. Pero en los otros neumotórax, que pueden ser, como dijeron allí, espontáneos o no espontáneos, traumáticos, etcétera, normalmente lo que sí se coloca es el tubo de tórax, y el neumotórax va como eliminándose poco a poco a través del mecanismo de succión que se conoce vulgarmente como una trampa de agua, ¿no? Que se pone allí para que poco a poco el pulmón se vaya nuevamente expandiendo y el aire va saliendo. Pero normalmente son quirúrgicos, o sea, quirúrgicos en el sentido de que sí hay que colocarle un tubo de tórax, y ese procedimiento normalmente lo hacen los cirujanos, ¿okay? ¿Por qué? Porque requieren ahí sí una incisión. Entonces, esa incisión es lo que se llama toracotomía, o sea, es abrir la cavidad torácica. La mayoría de las veces cuando nos referimos a toracotomía, suele ser en un contexto más quirúrgico, propiamente de pabellón. O sea, cuando se va a intervenir a un paciente por una patología neumonológica o pulmonar, pero que necesitas abrir toda una parte grande, pues, de la pared pleural, la pared torácica. Pero también puede ser una incisión pequeña, ¿no? Por eso se llama toracotomía. Y la toracostomía, siempre que ustedes oigan ese sufijo, ostomía es comunicar una cavidad interna con el exterior a través de un conducto. Entonces, puede ser un conducto, puede ser un drenaje, o sea, cualquier material que permita esa comunicación. Normalmente eso se hace para drenar, bien sea los empiemas, bien sea los hemotórax, los hemoneumotórax. Entonces, en muchas ocasiones el término toracostomía va a ser prácticamente sinónimo de colocación de tubo de tórax. Quizás la pequeña diferencia puede estar en que no siempre es un tubo lo que se coloca, sino que a veces es como les digo, se deja, por ejemplo, un catéter, se deja colocado allí para que vaya drenando, o se deja un tubo, pero no es de otro material que no es rígido, sino de látex. O sea, se deja alguna forma de comunicar la cavidad con el exterior. Entonces, esos 4 términos, aun cuando son semejantes, porque igual todos abordan la entrada a la cavidad torácica, o a la cavidad pleural, mejor dicho,
no todos implican exactamente la misma forma de entrar. Y bueno, cada uno pues tiene obviamente su indicación dependiendo de la patología. Entonces, en el caso médico, normalmente, o sea, cuando hablo de médico, como les digo, en el caso de medicina interna, cuando se hace el abordaje para estudiar ese líquido, que sería la toracocentesis, por un derrame pleural, esa muestra que se obtiene tiene que ser estudiada, por ejemplo, si es la primera vez, si ese paciente no está diagnosticado. Entonces, tenemos que tener todo el material y además esos tubitos, que son tubos de ensayo, que ustedes tienen que recordarse, ¿verdad? Porque no pueden hacer una toracocentesis sin tener esos tubos, porque si no, ¿qué van a hacer con ese líquido? ¿Cómo lo mandan? A menos que sea solamente una toracocentesis terapéutica donde solo van a drenar un paciente que ya saben la causa de su derrame. Como lo dijeron por allí, de manera repetida, por ejemplo, en los casos de neoplasia, pero ya está diagnosticado, entonces el paciente lo que va es a aliviar su disnea que se produce por el colapso del pulmón, que a su vez se produce por la cantidad de líquido que se va acumulando en la cavidad pleural. Entonces, ¿cuáles son esos 3 tubitos? Bueno, como lo dijeron allí, uno debe ir a la parte bioquímica o citoquímica, algunos lo llaman citoquímico. Entonces, pero lo que estudia es entonces que si las proteínas, el LDH, glucosa, niveles de triglicéridos, etcétera, ¿no? O sea, estudia los componentes bioquímicos de ese líquido, que nos permiten a su vez sacar todas esas fórmulas de los criterios de Light y definir si es un paciente que tiene entonces un trasudado y por lo tanto entonces buscar cuál es la causa de ese trasudado, si es que no lo sabemos, o es un exudado e igualmente pues definir cuál será la causa de ese exudado. Ese sería el bioquímico, ¿no? El citoquímico o citológico específicamente. Entonces el bioquímico puede ir a un laboratorio normal, ¿verdad? El citológico normalmente va a estudiarse por un laboratorio, pero normalmente lo estudia un patólogo, porque pueden haber células neoplásicas, polimorfonucleares, como cualquier estudio de citología, ¿verdad? Que va a ver qué células hay ahí. Si hay, no sé, eosinófilos, linfocitos, macrófagos, células plasmáticas, ¿okay? Pero normalmente entonces se cuentan en cantidad o en características atípicas, por ejemplo, cuando hay neoplasias. Okay, estas neoplasias pueden ser propias de la pleura, por ejemplo, el mesotelioma, o pueden ser metastásicas, o sea, una metástasis de otro órgano primario que hizo una metástasis a nivel pleural. Pueden haber incluso algunas células pues, características de ciertas enfermedades, como por ejemplo el lupus, etc. ¿Okay? Ese sería el citológico. Y el otro, el microbiológico, que ese es el que va la mayor parte de las veces, o porque es lo más frecuente, como ustedes vieron, el derrame paraneumónico, que es cuando una neumonía drena hacia la cavidad pleural y hace un derrame. Entonces, antes de que se transformen en empiema, que es mucho más espeso, que es prácticamente solo pus, ese derrame puede ser como cero purulento, ¿no? Un poco más fluido y se puede extraer fácilmente con una aguja de toracocentesis, que es una aguja de jeringuilla total, o con un catéter. Entonces tomamos esa muestra, va para ese tubito y obviamente va al laboratorio de microbiología, donde igualito como hemos visto para cualquier proceso infeccioso, pues no le harán el GRAN, le harán el BK. Algunos laboratorios exigen que el BK se tome la muestra en un tubito aparte para poder hacer como más estudios. Bueno, para descartar, pues si es por un proceso infeccioso. Entonces siempre se hacen los 3 estudios. Claro, obviamente la clínica, la radiología, los antecedentes, todo eso nos va a orientar antes de tomar la muestra, ¿no? Pero siempre igual, si no tenemos el diagnóstico claro, se toman las muestras, o sea, la primera vez que se quiere estudiar ese líquido, se toman las muestras para los 3 tipos de estudios. Y una vez que tenemos, como el estudio bioquímico es más rápido, hacemos los criterios de Light y ahí vamos viendo, ¿no? Ah, mira, es un trasudado, entonces, bueno, probablemente el trasudado sea de origen de un empiema. Ah, no, este paciente pareciera que tiene criterios para lupus, entonces no, probablemente es un exudado porque tiene lupus, o bueno, o es una neoplasia, o es X otra cosa. Vamos uniendo como el rompecabezas con todos los otros resultados. El microbiológico no nos da nada, entonces no es infeccioso, vamos a ver qué otra causa. Entonces esa es la idea
que ustedes recuerden principalmente del tema del derrame pleural. ¿Okay? ¿Cómo tomo la muestra? Lo van a ver en el próximo ciclo. ¿Qué voy a hacer con esa muestra? Bueno, es lo que estamos hablando ahorita. Y luego, ¿cómo interpreto esos resultados? Y también es lo que estamos hablando ahorita. Entonces, como les dije, la otra forma, o sea, en segundo lugar tenemos la patología neumotórax, que como les estaba comentando, casi siempre va a ser de manejo del cirujano, porque casi siempre requiere la colocación de un tubo de tórax, que bueno, que poco a poco pues va a ir eliminando ese aire dentro de la cavidad pleural. Excepto cuando es, o al menos al inicio, cuando es neumotórax a tensión, porque para salvar la vida del paciente sí podemos drenar con una aguja para que salga el aire, y luego se ve si se necesita además colocar entonces el tubo de tórax. Ok, todas las otras patologías que vieron de causas de derrame, como dijimos, dependiendo entonces del tipo de líquido que obtengamos al tomar la muestra, bueno, ahí también se decidirá si es necesario la colocación de un tubo adicional, o sea, un tubo de tórax, perdón, o si es necesario hacer un procedimiento diferente como la pleurodesis, etc. Ok. La otra patología, que también como vieron allí, o la otra causa pues, de daño de la pleura, suele ser de manejo del cirujano porque suele formar parte de los contextos de pacientes politraumatizados o traumatizados o sea, en accidentes. Son los hemoneumotórax o los hemotórax. O sea, normalmente cuando la presencia de sangre, después de cierta cantidad, ¿verdad?, de ml, ya hay que colocar también un tubo de tórax y, bueno, obviamente ver si es necesario reparar ese daño donde esté produciéndose el sangramiento. Cuando el sangrado más bien es cero sanguinolento, es decir, cuando el líquido es cero sanguinolento, es decir, tiene sangre pero no es solo sangre, o no es mayoritariamente sangre, ahí sí podemos pensar en esas causas que vemos, creo que estaban incluso en el examen, que podemos pensar incluso en tromboembolismo pulmonar. ¿Qué otra causa, por ejemplo, cuando es cero sanguinolento? ¿Quién se acuerda? Trauma, TEP y tumor. Exacto. Entonces, trauma puede ser, ¿verdad? Si un trauma, digamos, no tan extenso o tan grave o tan severo, porque entonces el sangramiento va a ser, digamos, escaso, ¿verdad? Que de una forma que solo tiñe el líquido, pero no es el hemotórax directamente. TEP, bueno, porque puede pasar, ¿no? El derrame pleural o sea, en el contexto de un tromboembolismo. No es muy frecuente, pero puede pasar. Ok, y la neoplasia que sí suele ser frecuente. Okay. Cuando nosotros hacemos igual una toracocentesis, todo el proceso, por eso es que les hago insistencia en esto, ¿verdad? Porque todo el proceso, o sea, conocer las indicaciones, las contraindicaciones, las complicaciones que podemos causar, que por ejemplo puede ser un neumotórax, cómo podemos evitar que se produzca ese neumotórax, eso también lo vamos a ver. O sea, ya ustedes lo hicieron en su informe, pero cuando hagan la práctica, bueno, lo recordarán. O sea, además de saber para qué y por qué y cómo hago el procedimiento, tengo que saber qué voy a hacer yo con eso que obtengo de ahí. Entonces, si por ejemplo me sale de entrada, veo que es un líquido lechoso, bueno, me oriento hacia un kilotórax. Si de entrada veo que es un líquido cero sanguinolento, bueno, tengo estas tres opciones. Obviamente todo el contexto clínico de cómo llegó ese paciente me va a ir dirigiendo. Entonces, muchas veces, si lo que yo estoy pensando es que sea una neoplasia, obviamente no le voy a decir de entrada al paciente, ¿no? Sino que, bueno, vamos a esperar y, bueno, ya se verá dependiendo de la situación específicamente cómo se le explicará al paciente. Es preferible esperar la confirmación. Ok. Ay, me salió. Ok. Bueno, y por último les quería entonces hacer, bueno, esto se lo aclaro también en términos de evaluación, pero también que lo recuerden, porque como les comento, probablemente algunas de estas patologías las van a volver a ver cuando pasen por cirugía, pero las que son de manejo médico, pues probablemente no. Y a lo mejor en alguno de sus pasantías, pues los dejan ver o ayudar o incluso hacer un
procedimiento de toracocentesis, claro, lo ideal es guiado por ultrasonografía, y pues ahí es un poquito más sencillo. Y por último están los tumores, que son muy raros, los tumores pleurales, o sea, de origen pleural, como los mesoteliomas, pero que pueden suceder. No sé si ustedes recuerdan que habíamos visto en qué patología de las previas habíamos visto ya algo del mesotelioma. Doctora, los pacientes con abestosis, por lo general, el riesgo del abesto tienen factor de riesgo de mesotelioma. Exacto. Entonces, fíjense como algunas enfermedades, de las muchísimas que hemos hablado, especialmente las que son quizás las más extensas, las que forman parte de las enfermedades intersticiales. ¿Se acuerdan que eran 3 grupos? Unas de causa idiopática, unas de causa conocida y otras de causa no tan bien conocidas. Muchas de ellas son enfermedades sistémicas, ¿okay? Entonces, aun cuando nosotros estemos viendo o sea, de manera didáctica, pues la medicina en muchos sitios del mundo se enseña así, ¿verdad? Por áreas del cuerpo, o por temas, o por sistemas. Siempre debemos recordar que a lo mejor esa patología específica que yo estoy viendo en este momento, por ejemplo, un derrame pleural, puede formar parte de una enfermedad solo de la pleura, por ejemplo, como el mesotelioma, o puede ser que sea una enfermedad que no está ahí, o sea, o que no se originó ahí, ¿okay? Sino que es producto o de un problema de asbestosis en el contexto de una enfermedad laboral. Entonces, bueno, se manejará de una manera. Puede ser una enfermedad autoinmune, como cuál, ¿se acuerdan cuál? Yo les dije que puede incluso debutar como un derrame pleural. Que lo conversamos en esa oportunidad cuando hablamos de las enfermedades intersticiales. ¿Alguien recuerda? ¿Cuáles son las enfermedades autoinmunes que ustedes recuerdan? No han visto inmunoreuma, pero más o menos ustedes conocen eso porque han visto fisiopatología también. Algunas las mencionaron aquí hoy. ¿El lupus? Ajá, el lupus. El lupus es una enfermedad autoinmune que igual las mencionamos como causa de una enfermedad intersticial. ¿Se acuerdan? Que estaba la esclerodermia, estaba la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante y otras más, la enfermedad de Sjögren. Entonces, muchas de las enfermedades autoinmunes, por ser conectivopatías, que conocen así algunas de ellas, afectan el tejido conectivo que forma parte del tejido intersticial. Y por eso la afectación pulmonar más frecuente de estas enfermedades es precisamente la parte intersticial. Sin embargo, fíjense que hoy mencionaron otra vez, el lupus y la artritis también pueden dar derrame pleural. De ellas dos, un poco más frecuentemente el lupus, porque incluso puede debutar, o sea que el paciente ni sabía que tenía lupus y de pronto hizo un derrame pleural, se hace la toracocentesis y resulta que se le consigue que es un exudado y bueno, se empieza a estudiar y se ve que está en el contexto de un paciente con lupus. La artritis es menos frecuente, casi siempre da más bien la manifestación intersticial, incluso si se acuerdan más por el metotrexato que por la misma artritis. Pero también puede secundariamente originar un derrame pleural, especialmente si el que lo padece es un hombre. Lo que pasa es que la artritis reumatoide, igual que el lupus, no es frecuente en los hombres. Y otras son las enfermedades que tienen granulomatosas, ¿no? Dentro de ellas, bueno, la tuberculosis, la sarcoidosis, ¿okay? Unas son de origen infeccioso, otras no. Entonces, no siempre es directamente, bueno, es de Lyme, esto es un exudado, es un trasudado. Esa es como la primera etapa, ¿verdad? Después de ahí, bueno, ¿qué causa está produciendo o exudado o trasudado para dirigir entonces el tratamiento? Bueno, eso les quería hacer énfasis. Bueno, perdón, y ya se me olvidaba otro detallito último por la parte de los tumores. Aunque son muy raros los mesoteliomas, bueno, existe el benigno y existe el maligno, ¿no? El maligno es el que normalmente está asociado a la asbestosis. Y acuérdense que es una patología que no necesariamente solo afecta a la pleura,
su nombre, fíjense que viene de mesotelio. Y bueno, si ustedes se remontan o se acuerdan, probablemente no, pero sí los voy a intentar recordar. En la primerita clase, cuando hablamos de un poco de la anatomía, fisiología del sistema respiratorio, ¿se acuerdan que habíamos visto que la pleura pues básicamente es eso, un mesotelio, que tiene dos hojas, ¿no? La hoja que está pegada a la pared torácica, que es la hoja parietal, y la hoja que está pegada o adosada al pulmón, que es la hoja visceral, ¿verdad? Y entre esas dos hojitas pues, está esa cavidad pleural. Y que además entonces esos dos mesotelios, ¿verdad? Que forman esas dos hojas, además también están en otras cavidades que forman lo que son las serosas corporales. ¿Cuáles son las otras dos serosas de nuestro cuerpo? O sea, tenemos la pleura. ¿Cuáles serían las otras dos? El pericardio. El peritoneo y el pericardio. Exacto, el peritoneo y el pericardio. Entonces, un mesotelioma también puede afectar al pericardio y al peritoneo. ¿Okay? Entonces, no sé si algún día tienen el caso ojalá que no por el paciente, ¿verdad? Pero es rarísimo el mesotelioma. Si algún día lo logran ver en un paciente, vean que probablemente va a tener afectado tanto la pleura como el peritoneo. El pericardio es más raro verlo, pero puede ser que también lo afecte. Bueno, y las metástasis, bueno, que esas sí son un poquito más frecuentes, sobre todo cuando son, como dice allí en el libro, de mama y del propio pulmón. O sea, es un primario de pulmón, pero que hace metástasis en la pleura. Bueno, y ahí se maneja dentro de los criterios oncológicos correspondientes al tumor primario. Bueno, ok, entonces en cuanto a la tarea que corresponde o sea que ahorita se las activo para que me confirmen si la logran ver, o sea, si les abre el archivo. Son casos clínicos, pero de manera muy resumida. Ustedes van a hacer un cuadro comparativo. Déjenme abrirlo para de una vez comentarles y explicarles qué es lo que van a hacer. Ok, ¿sí ven el archivo? Sí, doctor. Sí, doctora. Ok, entonces, son 1, 2, 3, 4 casos, simplemente ya con el diagnóstico, ¿no? Entonces van a colocar en cada uno de ellos los hallazgos típicos del examen físico de tórax, porque también es importante eso, que ustedes recuerden. Acuérdense que no siempre vamos a tener ahí, por ejemplo, la radiografía, o sea, de primera mano me refiero, ¿no? No vamos a tener el acceso tampoco al ultrasonógrafo o a otro equipo de imagen, ¿no? Puede que sí, si es un hospital de avanzada, pero puede que no, ¿verdad? Si estamos en un centro quizás más pequeño, más rural, etc. Pero la clínica siempre va a ser lo que nos va a orientar, y dentro de esa clínica está el examen físico. Y entonces en la parte semiológica, bueno, ustedes van a poner si hay timpanismo, si hay matidez a la percusión, si hay resonancia, si hay vibraciones vocales aumentadas, disminuidas, etc. Porque eso nos ayuda mucho de entrada, ¿verdad? En una emergencia, bueno, será un neumotórax o será un derrame, que es lo principal. O sea, hay líquido aquí en el pulmón, o es una condensación pulmonar con una neumonía, por ejemplo, o es aire, que serían las tres densidades que inicialmente la semiología me permite diferenciar. Entonces, básicamente eso es lo que quiero que coloquen aquí, ¿sí? O sea, cómo confirmo que sea un empiema, cómo confirmo que sea una insuficiencia cardíaca. Entonces, no me van a poner los hallazgos de toda la clínica de la insuficiencia cardíaca, sino si, por ejemplo, hubiese un derrame por insuficiencia cardíaca, ¿qué encontraríamos a nivel torácico? ¿Sí? Por eso le puse examen físico en tórax, pero en realidad me refiero en lo que se relaciona con la enfermedad pleural, ¿sí? No es que me van a poner, tiene ritmo de galope, tiene apex en sexto espacio, no. Me van a poner lo que se refiere al problema pleural, ¿sí? Considerando que esto sería un transudado. ¿Ok? ¿Está claro? No es que van a llenar aquí todo lo de la insuficiencia cardíaca.
Ok, metástasis pulmonar de ceba de mama, entonces, bueno, sería un tumor, entonces, bueno, ¿qué vería yo si es que lo hay? Puede que no haya nada específico, en ese caso, bueno, ahí sí ponen lo general de eso. Y, bueno, y un caso de neumotórax, ¿ok? Bueno, el método de imagen más adecuado y los hallazgos en toracocentesis sí aplican, ¿no? Porque, por ejemplo, si es un neumotórax, obviamente que no vamos a obtener líquido, ¿sí? Pero en los otros sí, en estos otros tres sí podemos obtener un líquido. Bueno, ¿cómo se diferencia? Entonces, que si es una neoplasia, si es este caso, ¿okay? Igual, que si nosotros le hacemos una toracocentesis a un paciente con insuficiencia cardíaca, no me van a decir lo de la insuficiencia cardíaca, sino si es un trasudado, bueno, ¿qué debería yo encontrar aquí? Y el tratamiento de conducta más recomendada con respecto al derrame o al neumotórax, pues en el caso de que sea este, ¿sí? Entonces no es que tienen que hacerlo súper extenso, sino concretamente de cada uno de estos casos en el manejo del problema asociado a la pleura, ¿okay? O al trastorno de la pleura correspondiente. ¿Sí se entendió eso? ¿O queda alguna duda? Doctora, ¿y es individual? No, es en grupo también. Ya, doctora, gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿sí les abrió? Sí, doctora. Ok. Bueno, entonces si no hay más preguntas, bueno, ¿qué queda pendiente? Que nos queda una sola sesión que prácticamente va a ser bastante corta. Sí me gustaría hacer, bueno, yo con ustedes afortunadamente repasamos un poquito de cada cosa, hacemos algo así muy concreto para que les quede, porque a veces igual cuando uno escribe, por ejemplo en grupo, ¿no? Escriben, buscan en internet y sacan la información, está muy bien y ustedes lo hicieron muy bien, pero lo que más quisiera es que ustedes verbalmente me lo digan para confirmar que al menos esas cositas puntuales las comprendieron bien y les quedan para su aprendizaje en un futuro. De manera que si les llega un paciente de ese tipo, bueno, yo piense, todas estas son las patologías, los posibles diagnósticos diferenciales. ¿Qué es lo punto clave que me puede orientar hacia uno, hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro? Que es el ejercicio clínico común y corriente que vamos haciendo, que obviamente lo vamos adquiriendo con la experiencia, pero que también tener el bagaje del conocimiento nos aclara muchísimo el panorama, ¿verdad? Por ejemplo, recordar cuándo es que pido un GRAM, cuándo es que pido un KOH, cuándo es que pido el BK, cuándo es que es una angiografía, así, ¿verdad? Recordar todas esas cosas. Y lo demás, pues obviamente ustedes lo van a ir repasando, obviamente los tratamientos los irán actualizando en función de la evidencia que vaya surgiendo a lo largo de las publicaciones científicas, etc. Ok, entonces la prueba parcial que queda pendiente, déjenme verificar aquí, entonces va a estar corta, ¿verdad? Porque no solamente vamos a ver las micosis que las vimos la semana pasada y los trastornos de la pleura. Esos dos temas irían para la prueba parcial. Recordarles que en la parte de micosis, bueno, creo que se los dije, pero por si acaso no lo recuerdan. Es que hubo un grupo que habló también de histoplasmosis. ¿Fueron ustedes? No, ok. Ok, entonces iría solamente coccidioidomicosis, porque acuérdense que en el libro que yo les dije para la bibliografía, está lo que son las micosis endémicas y las micosis oportunistas, ¿no? Entonces, como ejemplo de las micosis endémicas, yo les dije que solo coccidioidomicosis, o sea, hay otras como la histoplasmosis, pero para el caso que me interesa, solo la coccidioidomicosis. Estudien bien ahí, bueno, cómo es que se diferencian de las neumonías comunes, cuáles etapas pues, de la coccidioido se parecen más a una neumonía común, cuáles etapas se parecen más a la tuberculosis, etc. Cómo se diferencian, bueno, todo eso. Y en el caso de la aspergilosis, bueno, si hay muchas subdivisiones, repasen, por ejemplo, cuáles se tratan con esteroides de entrada, cuáles son solamente con antimicóticos, y cómo un poquito, bueno, por supuesto diferenciamos cada uno de los subtipos que son bastantes. Entonces, solo coccidioidomicosis
y aspergilosis. Bueno, el tema de hoy sí completo lo que está ahí en el AMIR. Y del video, eso les quería, déjenme ver si lo tengo aquí también, el archivo. Yo creo que también se lo subí, pero déjenme confirmar. Creo que sí lo puse para, o sea, que sí está accesible para, no sé si alguno de ustedes ya lo ha podido revisar. Lo del video de, o sea, el texto para el video de tabaquismo. Este es el link, entonces por favor chequen si les abre. Sí, Doc, una pregunta. Sí está disponible. Ok, dígame. Doc, ¿el video le enviamos por correo igual? No, yo les voy a abrir una tarea aquí también para que lo suban por aquí por Canvas. Sí, porque la vez anterior sí me lo pudieron subir y no hubo problema. O sea, les abro una tarea y ahí les pongo para subir archivos, o multimedia, no sé, varias opciones que hay ahí y por ahí lo pueden subir. Igual entonces acuérdense, este texto es un texto largo, ¿verdad? De la CEPAR, todo el manejo del tabaquismo, entonces trae muchos como metaanálisis y fuentes bibliográficas que explican los beneficios de tal fármaco, de tal otro, de las combinaciones, etcétera, ¿no? Entonces aquí les puse la aclaratoria. Solo leer desde la página 142 y solo lo que se refiere a los datos de la medicación. No es que van a leer de la 142 todo el libro. Porque allí, bueno, lo que les digo, pues hay varias tablas, entonces algunas se refieren a las dosis, otras a los tiempos de duración. Entonces la idea es que ustedes escojan, dentro de su grupo, escogen un fármaco, puede ser algún derivado de la nicotina, puede ser el bupropión, o puede ser la vareniciclina, que son los 3 de primera línea. Cualquiera de los 3 escogen solo uno, y van a hacer un video, como continuando el video anterior. Viene el paciente, se rotan ustedes los del grupo, para que otra persona sea el médico y otro sea el paciente, y le explican, bueno, ¿cómo está tal cosa? ¿Cómo le ha ido? Bueno, la persona le dice, mire, no pude dejar el cigarrillo. Entonces, bueno, usted le dice, bueno, vamos a probar entonces con un fármaco. Y en el video le explican cómo se lo va a tomar, por cuánto tiempo, cuáles son los posibles efectos secundarios, qué cosas debería tener en cuenta para que el fármaco lo beneficie realmente. O sea, más o menos un resumen de ese fármaco que esté aquí en este texto. De que es un video más cortito que el anterior. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Se me entendió? Yeah. Sí, ok. Bueno, entonces aquí está esta fuente. De todas maneras, también si quieren tener como, porque está un poquito, vamos a decir, un poquito largo, si quieren una fuente más concreta para el momento de no cuánto es exactamente la dosis que le tengo que iniciar, porque a veces cambia la dosis de inicio, a los 3 días hay que aumentar, o hay que disminuir, o hay que juntar, bueno. Pueden ir también al UpToDate y ahí también hay un archivo de tratamiento del tabaquismo, o sea, tratamiento farmacológico del tabaquismo, donde están también estos 3 grupos de fármacos, o sea, la vareniciclina, bupropión y los derivados de la nicotina, para que si quieren tenerlo como más clarito así en cuanto a la dosificación. ¿Ok? Bueno, eso quería entonces aclararles de lo que está pendiente de la evaluación. Bueno, si no hay más dudas, entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, doctora.